Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos que nos escuchan a través de este audio, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Y bueno, hermanos, siguiendo nuestro lema mensual titulado, hablando del seguimiento genuino y auténtico hacia Cristo, el tema de hoy, hermanos, que nos amerita reflexionar, se titula Un paradigma nuevo en Cristo. El texto base, hermanos, aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. En estos versículos, hermanos, podemos ver una conversación que tienen los discípulos entre ellos, pero sobre todo también incluyéndose más tarde a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, yo quisiera que usted buscara en su Biblia este texto de Marcos 9, 33 al 37. Si usted la tiene, hermanos, le voy a invitar a que lea juntamente conmigo, donde quiera que esté, vaya manejando, escuche, pero si usted tiene su Biblia a un lado, lea conmigo y dice así: Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. En otras versiones dice el más grande. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe solamente a mí, sino al que me envió. El objetivo, hermanos, de esta reflexión es revisar minuciosamente nuestro llamado. Ese llamado a seguir a Jesús y sobre todo nuestras convicciones de nuestro servicio hacia los demás. Cristo es quien nos ha dejado un nuevo paradigma o un modelo a seguir. El modelo de integrar, de amar al necesitado como ese nuevo paradigma en su seguimiento, para que así todos cumplamos el patrón, el deseo, el propósito que Él pronunció para la posteridad. Déjeme decirle, hoy cada vez es más marcado el amor al poder y no viceversa. Es triste que como seres humanos, cuando estamos en reuniones sociales, sale a relucir quién tiene más, qué cosa novedosa tiene, a dónde viajaron esas últimas vacaciones, o inclusive presumir algún lugar a donde asistieron, subir fotos por la red, ¿verdad? Mostrando siempre esa lucha de poder de quién es más que el otro. Pues esto no es solamente de los inconversos, tristemente también es de los seguidores de Jesús. Hoy se presumen por las redes quién hizo mejor evento, cómo se adornó la iglesia, inclusive quién es más espiritual, entre comillas, y también más popular en la comunidad de fe, o igual en su misma ciudad o en su familia. Ahora, hermanos, imagínense ustedes a un grupo de 12 personas teniendo como tema favorito en sus conversaciones quién es el más grande, el más mayor, el más importante. Esto era lo que el Señor escuchaba de sus discípulos, según nuestro texto. También en el capítulo 8, versículo 16, Jesús ya los había escuchado discutir por el pan. A menudo ellos discutían este punto,
Quizá este punto de quién es el mayor, el más importante, era lo que más comentaban cuando estaban juntos o discutían cuando estaban juntos. De acuerdo a nuestro contexto, lo normal sería preguntarse quién iba a traicionarlo, quién iba a ser indiferente al llamado de Dios. Pero ellos prefirieron discutir quién sería el más grande. Todos ellos contaban con que Jesús gobernaría sobre el mundo como el Rey, el Mesías. Inclusive habrían el debate sobre quién era el más digno para ser el asociado, el más importante, principal de Jesús. Recuerdo en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, en una ocasión una mujer intervino en el tema acerca de quién sería el más grande, que le suplicó a Jesús y abogó por sus hijos para que el Señor los pusiera a un lado de ellos. ¿Sí recuerdan quiénes son? Claro que sí. Santiago. ¿Y quién más, hermano? Jacobo. O más bien Jacobo y Juan. Según nuestro texto, el versículo 33 y 34, hay dos cosas que ver: lo que el mundo busca y lo que se busca como discípulo. Tanto en este pasaje como en Mateo que he mencionado, Jesús es tan contundente con su pregunta a sus discípulos. Y también en Mateo capítulo 20, versículo 23, le dice Jesús a la madre de Juan y Jacobo que lo que están pidiendo todavía no lo entienden. Los discípulos también no tenían claro lo que pedían. Cuando Jesús le pregunta qué es lo que discutían, según el texto, nos dice que ellos se quedaron callados. Entonces Jesús deja claro que no sabe lo que pide. Quizá por miedo, quizá por aceptar ese llamado que el Señor estaba haciendo, de llegar con Él hasta el final. Aquí nos deja ver que la mayoría quiere tener el poder. En Mateo capítulo 20, versículo 24, como este capítulo 9 de Marcos 33 y 34, nos deja ver que la mayoría quiere tener el poder, quiere ser el mayor, quiere ser el grande, quiere ser el exitoso, quiere ser el que todos vean. Y en el caso del liderazgo hay mucha similitud, porque hay una lucha de a veces de ver quién es el favorito para dar un mensaje o tocar música, pero lo que menos quieren hacer es lo más difícil y quizás hasta sencillo, o inclusive lo más pesado del servicio, como acompañar, aconsejar, invertir tiempo en la obra del Evangelio, repartir despensas, servir al prójimo, e inclusive ir y predicar el Evangelio. Es triste que hemos caído en aquellos seguidores consumistas donde solo nos quedamos cómodamente a escuchar el mensaje o queremos que nos den y más preparación, pero no hacemos nada o no servimos en ningún lugar. Nos hemos convertido en discípulos estáticos, en discípulos apáticos, en seguidores superficiales. A veces vemos solo lo que nos conviene y lo que no, nos damos la vuelta, ignoramos el seguimiento a Cristo. Solo unos pocos toman el compromiso de hacerlo y todavía los señalamos y los juzgamos e inclusive los condenamos diciendo que no hacen las cosas bien. En nuestro texto la pregunta de Jesús a sus discípulos es confrontativa. ¿Qué discuten entre ustedes? ¿Qué discutían entre ellos? Aquí el Señor les avergüenza por tal actitud. Versículos antes ellos le habían escuchado lo que acontecería, lo que le esperaba a Jesús en Jerusalén y lo que había suceder, cosas que ellos no habían entendido.
por miedo a preguntar, quizá, dicen algunos escritores, algunos comentaristas, por miedo. Otra porque simplemente eran apáticos a lo que estaba sucediendo. Ahora en este versículo nos dice que se quedan callados, como señal de vergüenza por su comportamiento y su seguimiento apático, seguimiento perezoso, tibio, escéptico, indiferente. Sin embargo, Jesús, siempre tan inspirador, tan amoroso, tan influyente, en vez de juzgarlos, rompe el modelo a seguir que lleva al mundo, que eso es paradigma, un modelo a seguir. Y les da ahora un paradigma nuevo, trascendente y mejorado. Verso 35. Fíjese lo que dice el verso 35, queridos hermanos, y tengámoslo en mente. Dice: entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús es confrontativo y a la vez amoroso, inspirador e influyente. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, dice otra versión. La pregunta que estaba en el aire era: ¿quién sería el más grande? Jesús pudo haber contestado la pregunta: oh, necios, yo soy el más grande. Pero Jesús no puso el enfoque en sí mismo. Para un ejemplo de grandeza, Jesús habló sobre el postrero y el servidor. Podemos ver, por supuesto, que Jesús es el más grande en el reino. Así que cuando Él dijo el postrero y el servidor, en realidad lo que Él estaba diciendo, o más bien Él se estaba describiendo a sí mismo. Y Él acertadamente expresó su naturaleza. Él en realidad era el primero, pero aún así, Él se hizo el último de todos y el servidor de todos por nuestro bien, por nuestra salvación, por nuestros pecados, por amor a ti y a mí. Queridos hermanos, amigos, Jesús nos reta a ser el postrero de todos, el último. Jesús está diciendo que el deseo de ser alabados y obtener un reconocimiento debe ser algo extraño para un seguidor de Jesús. Es cierto, hermanos, que nosotros no vivimos de los halagos, y si nos llegaran a expresar, son bienvenidos, pero hermanos, lo que llama más o lo que tiene más importancia es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Jesús quiere que abracemos lo último a manera de elección, al permitir que otros sean preferidos antes que nosotros, y no solamente porque seamos forzados a ser el último. Recuerden, hermanos, que nuestro objetivo, dijimos que nosotros debemos revisar nuestro llamado minuciosamente, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo este modelo de integrar y amar al necesitado, al más último, aquel que está padeciendo. Jesús nos reta a ser el último de todos. Lamentablemente en nuestras iglesias queremos aparecer en la foto, queremos que digan nuestro nombre, pero yo estoy seguro, queridos hermanos, que quienes hemos aceptado este nuevo paradigma, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero aún así, hermanos, Jesús también nos lleva a un nivel más alto. Ahora Jesús también nos reta a ser el servidor de todos. En la manera de pensar del mundo acerca del poder, un gran hombre se distingue en base de cuántas personas le sirven.
Fíjese bien, queridos hermanos, en la antigua China estaba de moda que los hombres ricos se dejaran crecer las uñas para que sus manos no pudiesen utilizar o no las utilizaran para las tareas básicas. Esto mostraba que ellos no necesitaban hacer todo por ellos mismos, sino que un siervo siempre estaba allí esperando sus órdenes. El mundo quizás piense acerca de esto como ser el más grande. Hoy mucha gente es grande por ser exitosa, por hacer grandes descubrimientos, por lograr algo próspero, pero Dios no lo ve así. Jesús declaró que la verdadera grandeza se muestra por cuántos te sirven. Jesús declaró que la verdadera grandeza no se muestra por cuántos te sirven, sino por cuántos sirves tú. El que quiera ser grande debe servir. Es decir, debe ser capaz de dar su vida misma por el otro. Porque no se trata de hacer y llenar nuestras agendas de actividades en la iglesia, o realizar quehaceres sin sentido, como a veces, ¿verdad? Realizan muchas actividades, pero no tienen sentido en la iglesia. El que quiera ser grande debe servir. Significa que tiene la capacidad de amar al otro, de darse al otro, donarse al otro, dar la misma vida. Y esto, hermanos, no era que Jesús aboliera la ambición, pero el recreo y él sublimó la ambición, hermanos, pues cambió la ambición de gobernar por la ambición de servir. La ambición de tener cosas hechas para nosotros la cambió por la ambición de hacer cosas para los demás. No importa el tiempo que inviertas, no importa lo que tú estés haciendo por el otro, el Señor lo toma en cuenta. Fíjese el versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Dice cómo Jesús atrajo su atención a su naturaleza al presentarles a un niño como ejemplo. En aquellos días, hermanos, recuerden que los niños eran tenidos más como una propiedad que como individuos. Se entendía que estos debían ser vistos y no escuchados. Jesús decía que el modo en que recibimos a las personas como los niños muestra el cómo le recibimos a Él. Él dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Por qué? Primera, porque los niños no presentan amenazas. No tienen temor de conocer, o debemos tener temor de conocer a un niño de 5 años en un callejón oscuro. Sabemos que no nos pasará nada si vemos a un pequeño en un callejón. Cuando tenemos una presencia dura y abrumadora, entonces significa que no somos como Jesús. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Cuando tenemos una actitud dura, abrumadora, ambiciosa, e inclusive de servilismo, donde deseamos que todos lo hagan por nosotros, entonces no podemos ser como Jesús. Jesús dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Número 2 es porque los niños no son buenos en engañar. Los niños no hacen un buen trabajo para tratar de engañar a sus padres. Cuando ellos
quizá quisieran engañar a sus padres, automáticamente uno se da cuenta. Así que si nosotros somos buenos en escondernos a nosotros mismos y engañar a otros, entonces no somos seguidores de Jesús. Si usted dice que hace y dice muchas cosas, pero realmente sus actos dicen todo lo contrario, no somos seguidores de Jesús. Es tan claro cuando Jesús dice: el que reciba en mi nombre a un niño, como éste me recibe a mí. Debido a que Jesús es el postrero de todos, el servidor de todos, y como un niño, cuando honramos y recibimos a un niño o a alguien que es servidor como Jesús, entonces nosotros honramos y servimos al mismo Señor Jesús. Queridos hermanos, este nuevo paradigma que Jesús dejó para sus discípulos, y ustedes dirán: ¿por qué no Mateo? ¿Por qué no Lucas? A mí me encanta, hermanos, déjeme decirle algo personal. Me encanta el Evangelio de Marcos porque su tónica, es decir, su tema principal, es el seguimiento, es el discipulado, es el aprender a ser como Jesús. E inclusive en el texto, en su primer versículo, en el capítulo 1, hermanos, menciona de una manera superlativa que Jesús es el mismo Evangelio. Y Él, entonces, es el que da significado a toda la salvación. Quiero terminar, hermanos, con una anécdota, hablando de niños. Cierta ocasión, un muchacho pobre, de alrededor de 12 años de edad, vestido y calzado de forma humilde, entró a una tienda. Eligió un jabón común y le pidió al propietario que se lo envolviera para regalo. Es para mi madre, dijo con orgullo. El dueño de la tienda se conmovió ante la sencillez de aquel regalo. Miró con piedad a su joven cliente y sintió una gran compasión que tuvo ganas de ayudarlo. Pensó que podría envolver, junto con el jabón tan sencillo, algún otro artículo más significativo. Sin embargo, estaba indeciso. Miraba al muchacho, miraba los artículos que él tenía en su tienda, pero no se decidía. ¿Debía hacerlo o no? Su corazón de aquel hombre decía que sí, pero la mente le decía que no. El muchacho, notando la indecisión del hombre, pensó que estaría dudando de su capacidad para pagar. Llevó la mano el niño a su bolsillo, retiró las monedas que tenía y las puso en el mostrador. Entonces continuaba el conflicto mental. Ya había concluido que si el muchacho pudiera, le compraría algo mucho mejor a su madre. Así que recordó a su propia madre. Aquel hombre había sido pobre y muchas veces en su infancia y adolescencia también había deseado regalarle algo a su madre. Cuando consiguió el empleo, ella, su madre, ya había partido hacia el sueño del ser humano. El muchacho entonces, con aquel gesto, estaba tocando lo más profundo de los sentimientos de aquel hombre del otro lado del mostrador. Entonces el chico empezó a ponerse ansioso, y en el campo de la emoción dos sentimientos se entrecruzaban: la compasión del hombre
y la desconfianza por parte del muchacho. Impaciente, el muchacho le preguntó: Señor, ¿falta algo? El hombre le dijo: no. Contestó el propietario de la tienda: es que de repente recordé a mi madre. Ella se murió cuando yo todavía era muy joven y siempre quise darle un regalo, pero desempleado nunca logré comprar nada. Con la espontaneidad de sus 12 años, el muchacho le preguntó: ¿ni un jabón? Y aquel hombre se calló. Entonces envolvió el sencillo jabón con el mejor papel que tenía en la tienda, le puso una hermosa cinta de colores y se despidió del cliente sin hacer ningún comentario más. A solas se puso a pensar: ¿cómo nunca se me había ocurrido darle algo pequeño y sencillo a su madre? Siempre había pensado que un regalo tenía que ser algo significativo, tanto que minutos antes sintiera piedad de la humilde compra y había pensado en mejorar el regalo adquirido de aquel niño. Conmovido, entendió que ese día había recibido una gran lección. Junto al jabón del muchachito, lo que acompañaba, y algo mucho más importante y grandioso, y el mejor de todos los obsequios, fue su amor. No importa el regalo, sino el amor con que se da. Y hoy quiero decirles, mis queridos hermanos, no importa el trabajo, no importa el poder, sino el poder de amar. Hoy rompemos o debemos romper con un paradigma secular, social, de la humanidad, el amar al poder, para tomar el nuevo paradigma de Cristo, que es el poder de amar. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.